Edgar Cayce, nacido en 1877, tuvo una infancia diferente a la mayoría de los niños, ya que dedicaba gran parte de su tiempo al estudio de la Biblia, siempre buscando respuestas en sus antiguos textos. Muchas veces estudiaba al aire libre en los bosques de Kentucky desde muy joven. Mientras estudiaba, Edgar afirmaba ver seres parecidos a hadas, que él describía más como espíritus que como humanos. A los 11 años, tuvo una visión en la que una mujer apareció ante él, preguntándole qué deseaba más en la vida. La respuesta de Edgar fue sorprendente. Quería tener la capacidad de ayudar a los demás, especialmente a los niños enfermos. Este momento fue decisivo y marcó el inicio de su jornada en las profecías. Además de sus visiones, Edgar enfrentó dificultades en sus estudios. Su padre, preocupado por sus bajas calificaciones, lo reprendía frecuentemente. En uno de esos momentos difíciles, Edgar, triste y desanimado, se acostó y volvió a escuchar la voz de la mujer. Ella le sugirió que durmiera con la cabeza sobre los libros de texto. Curiosamente, al seguir este consejo, descubrió que podía recordar todo lo que leía al despertar. Edgar sufrió un grave accidente en la escuela, lastimándose seriamente la espalda hasta el punto de no poder moverse. Su familia quedó aterrorizada con la situación. Una noche, mientras estaba medio dormido, Edgar habló en voz alta sobre una receta de un medicamento hecho de hierbas. Desesperados por ayudarlo, sus padres decidieron probar la receta. Para sorpresa de todos, Edgar se recuperó completamente al día siguiente, como si nunca se hubiera lastimado. Estos eventos fueron los primeros signos de las habilidades inusuales de Edgar, que más tarde se revelarían de forma impresionante. Edgar Cayce se hizo conocido por hacer predicciones sobre acontecimientos mundiales, incluyendo el inicio y el fin de las dos guerras mundiales, el fin de la Gran Depresión y la muerte de dos presidentes de los Estados Unidos. También predijo el avance de China como potencia económica mundial y el fin del comunismo en Europa. A pesar de que algunas de sus predicciones no se concretaron, como el retorno de Jesús antes del año 2000, sus capacidades proféticas trajeron tanto admiración como controversia. Muchos se preguntan hasta hoy si Edgar Cayce era realmente un profeta. Motivado por el deseo de ayudar a los demás y por su nueva confianza en sus capacidades, Edgar Cayce comenzó a ofrecer lecturas psíquicas. Diferentemente de otros profetas de su época, las predicciones de Edgar no se limitaban a un único tipo de profecía. Abordaba una amplia gama de temas, desde salud y bienestar hasta espiritualidad, vidas pasadas, civilizaciones antiguas y futuras tecnologías. Las hazañas del profeta durmiente eran ilimitadas. En 1902, una joven con una grave lesión en la cabeza fue llevada hasta él. Los médicos creían que ella no sobreviviría, pero Cayce indicó que el verdadero problema estaba en su columna, no en su cerebro. Sugirió que los médicos ajustaran su columna. Edgar leía el cuerpo como si fuera una máquina de rayos X, usando términos médicos con sorprendente precisión. En pocos meses la niña mostró una gran mejora. No fue solo eso, Edgar también usó sus dones para el bien de la economía. En 1929, sabiendo que el mercado de acciones estaba a punto de colapsar, avisó a sus amigos para que vendieran sus acciones. Aquellos que siguieron sus consejos lograron salvar mucho dinero. A veces, las personas preguntaban a Edgar Cayce quién ganaría una carrera de caballos o qué sucedería en el mercado de acciones, y él respondía frecuentemente trayendo beneficios para quienes seguían sus consejos. Algunos años después, predijo que la economía mejoraría en 1933 y acertó nuevamente. En 1934, dijo que Hitler se convertiría en un líder influyente en Alemania, lo cual se concretó ese mismo año. Cayce también predijo que el dominio de Hitler no duraría para siempre y que una guerra desde fuera de Alemania acabaría con su imperio. Anticipó que una guerra significativa estallaría en el corazón de Europa y Alemania inició la Segunda Guerra Mundial, que llevó al fin del reinado de Hitler. Correctamente, predijo que Alemania, Austria y Japón formarían una alianza. Edgar Cayce habló sobre la existencia de ruinas de una civilización antigua bajo el océano cerca de Bimini, en las Bahamas. En 1938, sugirió que la ciudad era la Atlántida, una ciudad superavanzada de la historia. Cayce veía la Atlántida como un continente masivo en medio del océano Atlántico. Curiosamente, en 1968,
Algunas estructuras submarinas fueron encontradas en Bimini, que algunos investigadores creen que podrían apoyar las profecías de Kayse. Añadió que la Atlántida era una civilización vasta con tecnología más avanzada que la nuestra, pero que desapareció bajo el océano hace unos 10.000 años debido a una gran inundación. ¿Sería esta inundación registrada por la Biblia durante los días de Noé? Una de las predicciones más famosas de Kayse fue sobre el 44º presidente de los Estados Unidos. Dijo que este presidente sería afroamericano, lo que se concretó con la elección de Barack Obama. Edgar Cayce también predijo las muertes de los presidentes John Kennedy y Franklin Roosevelt. Previó cuestiones de derechos civiles y raciales que llevarían a disturbios sociales en los Estados Unidos durante los años 1960. Cayce estaba al tanto de las realidades de la Guerra Fría en el auge del poder de la Unión Soviética. Afirmó que la esperanza del mundo vendría de Rusia, no en el contexto del comunismo, sino de la libertad. Dijo que esta esperanza tomaría tiempo, pero que Rusia eventualmente se liberaría del comunismo, lo que de hecho ocurrió con la disolución de la Unión Soviética en 1991. Otro ejemplo impresionante involucra a la secta judía conocida como los esenios. En 1934, cuando poco se sabía sobre ellos, Cayce proporcionó descripciones detalladas de la secta que más tarde fueron confirmadas como precisas. Incluso predijo que los registros y documentos de ellos serían descubiertos. Apenas 12 años después, los manuscritos del Mar Muerto, escritos por los esenios, fueron encontrados, dando credibilidad a las afirmaciones de Cayce. Todas estas predicciones sombrías de Edgar Cayce se concretaron en el siglo XX. Curiosamente, Edgar también hizo algunas predicciones sombrías para los días de hoy. ¿Estás preparado para el mayor choque de tu vida? Aquí están las predicciones futuras. Si estás disfrutando del video, suscríbete al canal ahora para recibir más videos como este. Edgar Cayce hizo predicciones impresionantes sobre cambios en la geografía de la Tierra. Afirmó que los continentes se desplazarían y el clima transformaría el mundo de maneras que nunca podríamos imaginar. Sugirió que este cambio podría ocurrir simultáneamente cuando los volcanes Etna en Italia y Pelé en Martinica entraran en erupción. Ambos son volcanes activos, siendo el monte Etna uno de los más activos del mundo, habiendo entrado en erupción recientemente. El monte Pelé también es considerado activo, aunque su última gran erupción ocurrió en 1902. Uno de los aspectos más críticos de este cambio ocurriría en África. Cayce afirmó que el continente se dividiría en 3 partes separadas, un proceso causado por la formación de una nueva vía acuática masiva a medida que el río Nilo se ensancharía y el Mar Rojo crecería significativamente. Este cambio dramático podría incluso sumergir la bulliciosa ciudad de El Cairo bajo el mar. Asia también no escaparía de estas convulsiones. Cayce predijo cambios en la geografía de India, China, Japón, Corea y Filipinas. Predijo que el Océano Pacífico avanzaría y engulliría grandes partes de tierras desde las Filipinas hasta Japón, dejando solo unas pocas islas remanentes. Además, la península de Corea y partes de la costa de China también sucumbirían a los mares crecientes. Para la India, Cayce dio una advertencia específica. Aconsejó no buscar refugio en las elevaciones más altas del país debido al potencial colapso de la tierra. En cambio, creía que el Himalaya en el Tíbet y Nepal ofrecerían un refugio más seguro para los indios. Cayce también hizo algunas predicciones no tan positivas para la Antártida. A pesar de sus severas condiciones, la Antártida alberga una gran cantidad de vida silvestre, incluyendo pingüinos, focas, ballenas y aves marinas. La capa de hielo de la Antártida proporciona hábitats esenciales para muchas especies y sitios de reproducción para sus crías, además de protegerlas de los depredadores y proporcionar acceso a alimentos. Sin embargo, Edgar Cayce predijo que la Antártida perdería su cobertura de hielo, transformándose en una vasta extensión verde, perfecta para la agricultura. Por otro lado, dijo que Australia no tendría tanta suerte. Predijo que las inundaciones tomarían un cuarto de su territorio, transformando el área de Adelaida en una ciudad sumergida y, paradójicamente, cambiando sus desiertos áridos como Simpson y Gibson en tierras agrícolas fértiles. Por otro lado, predijo que Nueva Zelanda escaparía ilesa y se expandiría, conectándose con Australia para convertirse en un refugio para los desplazados por las convulsiones globales. En Europa,
la previsión no es menos dramática. Kayse predijo que gran parte del norte de Europa, incluyendo Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca, se sumergiría, dejando atrás un archipiélago fragmentado de islas. El Reino Unido también sufriría bastante, con vastas áreas desde Escocia hasta el Canal de la Mancha, sucumbiendo al aumento del nivel del mar. Sin embargo, mencionó que algunos bolsillos de terreno alto, incluyendo Londres y Birmingham, podrían lograr sobrevivir. Por último, predijo que Irlanda sería casi totalmente engullida por el océano, con solo los picos más altos permaneciendo sobre la línea del agua. Para los amantes de los océanos, las noticias pueden ser vistas como positivas, ya que las aguas de la Tierra están a punto de expandirse. Predijo que un nuevo mar se formaría por la fusión de los mares Caspio, Negro y Báltico. Esto efectivamente cortaría a Rusia de Europa continental y se extendería hasta Siberia, posicionando a Rusia como el centro de alimentos de Europa, ya que gran parte de su territorio se convertiría en una potencia agrícola fértil. La parte más sorprendente aún estaba por venir. Si todavía no te has cansado de las obsesiones de Edgar Cayce con la deriva continental, aquí va una más. Predijo un cambio completo en la geografía de América del Norte. Afirmó que Canadá vería su costa expandirse en impresionantes 320 km, transformando regiones. Edgar Cayce también predijo que regiones como Quebec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan y partes de Alberta se transformarían en refugios seguros para aquellos desplazados de Asia y Europa. Según sus previsiones, la placa norteamericana se desplazaría, y este movimiento crearía una cadena de casi 150 nuevas islas en la costa de California. Este cambio sísmico también haría que la costa oeste se desplazara hacia el este, en dirección a Nebraska, Wyoming y Colorado. En cuanto a los lagos, Cayce creía que los grandes lagos y el río San Lorenzo no serían perdonados. Se fusionarían en un único cuerpo de agua fluyendo desde el río Mississippi hasta el Golfo de México. La costa este de los Estados Unidos no tendría tanta suerte. Cayce predijo inundaciones extensivas a lo largo de toda la costa, desde Maine hasta Florida. Sumergiendo muchas áreas, las costas de México también sufrirían con esta invasión acuática, con las costas de México sumergiéndose bajo los mares crecientes. Cayce afirmó que la península de Baja California se fragmentaría en una colección de islas. Advirtió que estos cambios dramáticos desplazarían y potencialmente matarían a billones de personas. Sorprendentemente, afirmó que incluso las tierras rurales tranquilas de Kentucky no estarían inmunes a la devastación venidera. Además, Cayce previó una extensión dramática de la expectativa de vida humana, con personas viviendo por varios siglos. Aunque vivimos más que en la época de Cayce, la idea de vivir por siglos aún parece distante de nuestra realidad actual. Su visión es sobre un gran conflicto global. Cayce creía que el Golfo Pérsico sería el punto de ignición del conflicto, sugiriendo que países como Libia, Egipto, Siria e incluso las aguas cercanas a Australia experimentarían hostilidad activa. Afortunadamente, una guerra a gran escala aún no ha comenzado. Quizás la predicción más inusual involucra a China. Cayce previó que China ascendería a una posición de liderazgo global, convirtiéndose incluso en la cuna del cristianismo o en un centro significativo para el cristianismo. Reconoció que esta transformación tomaría muchas generaciones, pero que China eventualmente se convertiría en una fuerza dominante en el mundo cristiano. Cayce también tuvo algunas predicciones controvertidas. Presentó ideas bastante intrigantes sobre los orígenes y el futuro de la humanidad. Predijo un movimiento de la civilización del oeste hacia el este, con China asumiendo el liderazgo. Su predicción más controvertida involucró los orígenes humanos. Según él, 5 razas humanas distintas fueron creadas simultáneamente en diferentes lugares de la Tierra. Afirmó que las razas blanca, negra, roja, marrón y amarilla surgieron al mismo tiempo, y que Dios las colocó estratégicamente alrededor del globo. Cayce alegó que los pueblos rojos eran los atlantes que residían en un continente perdido llamado Lemuria. Creía que ellos evolucionaron y desarrollaron tecnología más rápidamente que cualquier otra raza. Además, Cayce afirmaba que los nativos americanos estaban directamente relacionados con la civilización perdida de Atlántida, específicamente el pueblo Cherokee. Sin embargo, los cherokees tienen una larga historia que se remonta a unos 12.000 años,
aproximadamente cuando Atlántida supuestamente se hundió. Según Cayce, los sobrevivientes de Atlántida escaparon a las Américas y se convirtieron en los cheroquíes y los incas. También creía en otra tierra perdida llamada Lemuria, ubicada entre Europa y América. Según él, personas de Lemuria también escaparon y terminaron en Grecia, fundando la civilización minoica. Incluso pensó que podrían haber compartido sus habilidades avanzadas de ingeniería con los egipcios. En algún momento, Cayce sugirió que todavía evolucionaríamos a partir de nuestra forma actual. Dijo que hubo un salto evolutivo progresivo que comenzó hace impresionantes 18 millones de años. Creía que la vida en sí emergió cuando el espíritu se transformó en materia. Además, afirmó que la humanidad pasó por un salto evolutivo significativo entre 10.000 a.C. y 3.000 a.C. Las ideas de Cayce sobre la evolución de la humanidad hablan de un futuro en el que tendremos avances significativos. Según él, una nueva fase del progreso humano comenzó en 3.000 a.C. y debería continuar hasta nuestra era actual o hasta el año 2400 de Cristo. Creía que alcanzaríamos saltos significativos en nuestro conocimiento y comprensión. Edgar Cayce previó una transformación dramática alrededor del año 8000, sugiriendo que para entonces los humanos habrían superado las limitaciones de nuestras mentes, alcanzando un punto en el que las estructuras sociales tradicionales y hasta las escuelas se volverían obsoletas. En este futuro, la humanidad evolucionaría hacia una raza de seres superiluminados. Sin embargo, es importante resaltar que algunas de las profecías de Cayce fueron bastante controvertidas y nunca se concretaron, lo que llevó incluso a sus mayores fanáticos a denunciar algunas de ellas. Por ejemplo, Cayce afirmó que las almas vinieron a la Tierra y se mezclaron con animales para crear personas gigantes de 12 metros de altura. También imaginó que un gigantesco cristal alimentado por el sol operaba en la perdida civilización de Atlántida. No hay pruebas de ninguno de estos eventos. Otra predicción afirmaba que Estados Unidos encontraría un rayo de muerte en 1958, el mismo tipo que supuestamente destruyó Atlántida hace 12.000 años. En 1930, dijo que grandes terremotos destruirían Los Ángeles y San Francisco, pero estas ciudades todavía están de pie. Estas no son las únicas predicciones de Cayce que fallaron. Por ejemplo, muchas religiones como el cristianismo y el islamismo hablan sobre el regreso de Jesús a la tierra algún día, pero ninguna de ellas proporciona una fecha específica. Edgar Cayce también hizo su predicción sobre cuándo Jesús regresaría, diciendo que sucedería en el año 2000. Hasta ahora, Jesús aún no ha aparecido, lo que muestra que Cayce y otras personas que hicieron predicciones similares estaban equivocadas. Otras figuras que erraron incluyen al líder religioso Frank Cherry, el pastor Ed Dobson y hasta Timothy Dwight, presidente de la Universidad de Yale en el siglo XVII. A pesar de casi un siglo, las predicciones de Edgar Cayce siguen generando discusiones. Algunos de sus seguidores creen que sus visiones son verdaderos insights proféticos sobre el futuro, llenos de eventos que eventualmente sucederán. Por otro lado, hay quienes los ven simplemente como conjeturas afortunadas o delirios sin fundamentos. Independientemente de las opiniones, es innegable que Cayce dejó una marca profunda en la historia, inspirando innumerables libros y grupos de apoyo, y despertando un gran interés en comprender su visión del mundo y las posibles revelaciones sobre nuestro futuro. Especialistas de diversas áreas estudian la obra de Cayce, tratando de desentrañar los misterios detrás de sus motivaciones y cuestionando si estaba accediendo a una verdad universal o si solo poseía una mente extraordinariamente perspicaz. Cayce realizó más de 14.000 lecturas y con un número tan grande, es estadísticamente posible que algunas predicciones coincidieran con eventos reales. Sin embargo, los críticos señalan que estos aciertos generalmente reciben más destaque que los errores. Además, critican el uso por parte de Cayce de un lenguaje vago y términos como quizás y posiblemente, tácticas comunes entre videntes que permiten que las personas interpreten declaraciones genéricas como si se aplicaran a cualquier situación que pueda surgir. Los críticos también observan que Cayce recibía cartas de personas enfermas, entraba en trance y trataba de ayudarlas diciéndoles lo que estaba mal. El problema es que, en algunos casos, las personas ya habían fallecido antes de que él realizara sus lecturas.
Los seguidores de Kaise argumentan que, si estas personas hubieran seguido sus consejos mientras aún estaban vivas, tal vez no habrían muerto. Sin embargo, surge una cuestión: ¿no deberían haber informado a Kaise que la persona ya estaba muerta? Parece extraño que las lecturas solo ocurrieran después de la muerte de las personas. Además, siempre que las predicciones de Kaise eran incorrectas, había siempre una excusa. Por ejemplo, llegó a indicar un lugar específico para un tesoro pirata enterrado. Muchas personas lo buscaron, pero no se encontró nada. Los seguidores de Kaise sugirieron que quizás los fantasmas de los piratas o de los indígenas habían movido el tesoro. Parece algo conveniente atribuir la culpa a espíritus invisibles cuando las cosas no suceden como se esperaba. A pesar del escepticismo, Kaise aún tiene defensores fervorosos. Uno de los principales argumentos de sus seguidores es la precisión de algunos de sus diagnósticos y consejos a personas enfermas, incluso sin tener formación médica. Estos casos, junto con la fascinación general por los fenómenos psíquicos, contribuyen a su duradera herencia. Una investigación reciente mostró que muchas personas creen en alguna forma de percepción extrasensorial o habilidad psíquica. La investigación también revela la diversidad de mentalidades entre creyentes y escépticos. Aquellos que no creen en psíquicos tienden a ser pensadores más analíticos y críticos, mientras que los creyentes generalmente tienen un estilo de pensamiento más emocional y creativo. Curiosamente, los creyentes también reportaron experimentar mayor felicidad y menores niveles de estrés que los escépticos. La cuestión de las habilidades psíquicas y los milagros religiosos siempre ha intrigado a muchas personas, principalmente porque estos fenómenos desafían explicaciones científicas tradicionales. Es innegable que tales experiencias pueden brindar consuelo para aquellos que están sufriendo, esperanza para quienes enfrentan momentos difíciles, e incluso una sensación de orden en un mundo que a menudo parece caótico. Esto plantea una pregunta importante: ¿realmente existe lo sobrenatural? Esta es una cuestión compleja y sin una respuesta definitiva. Mientras algunas personas encuentran significado y consuelo en creencias sobrenaturales, otras son más escépticas y prefieren explicaciones basadas en la lógica y la ciencia. Es verdad que algunos individuos que se identifican como psíquicos pueden no tener intenciones genuinas y pueden estar más interesados en lucrar con las vulnerabilidades ajenas. Sin embargo, es importante reconocer que, independientemente de la veracidad de los poderes psíquicos, el impacto emocional y psicológico que estas creencias pueden tener sobre las personas es muy real. Edgar Cayce era un hombre notable. A diferencia de muchos otros que dicen poseer habilidades especiales, él nunca cobró por sus lecturas y tenía un deseo genuino de ayudar a las personas. Aunque es difícil determinar si sus poderes eran reales o fruto de una imaginación fértil, lo que realmente destaca es su dedicación en servir a los demás. No buscaba reconocimiento o riqueza, sino hacer una diferencia en la vida de las personas. Hoy en día necesitamos más personas con ese espíritu altruista. Individuos que se vean como parte de una comunidad mayor, y no solo como el centro de sus propios universos. El mundo sería un lugar mucho mejor si tuviéramos más personas dispuestas a cuidar unas de otras, como hizo Edgar Cayce. Aunque haya debate sobre la autenticidad de sus habilidades psíquicas, el legado de Cayce nos recuerda que independientemente de nuestras creencias personales sobre lo paranormal, la compasión y el altruismo tienen un impacto profundo y real. Una curiosidad interesante que necesitamos compartir: ¿has oído hablar de por qué llamaban a Edgar Cayce el profeta dormido? Este apodo se le dio porque Cayce realizaba sus predicciones y lecturas mientras parecía estar dormido, o mejor dicho, mientras estaba en un estado de trance. Se acostaba, cerraba los ojos y aún así, podía hablar sobre cosas increíbles que parecían venir de otra dimensión. Ahora, piensa solo en la posibilidad de acceder a partes de nuestra mente que normalmente no usamos. Edgar Cayce demostró que quizás todos nosotros tengamos una capacidad oculta para alcanzar un conocimiento profundo, simplemente cambiando la forma en que usamos nuestra mente. Si aprendiéramos a hacer esto como Cayce, imagina cuántas cosas misteriosas e interesantes podríamos descubrir sobre el mundo y sobre nosotros mismos. Esto nos hace reflexionar sobre el increíble poder que reside dentro de cada uno de nosotros, esperando ser explorado. Si te gustan historias cautivadoras como esta, y quieres explorar más sobre los misterios del pasado, las maravillas de la mente humana
y predicciones sobre nuestro futuro, haz clic en el botón de suscribirse y activa las notificaciones ahora.